Jueves de la primera semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Bueno, hay mucho por decir a partir de las lecturas. Esperamos poder llegar a decirlo. Este evangelio que nos presenta la liturgia tiene 2 versículos que no fueron incluidos. Luego de decir Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, continúa diciendo, y estos son los 2 versículos faltantes: Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. Son los versículos 22 y 23 de este capítulo de San Mateo, el séptimo. Bien. Bueno, no sé cuáles fueron las razones, realmente las desconozco, por las que fueron quitados, ¿no? Pero llama la atención. No es que me ponga en actitud sospechosa. Digo, llama la atención porque muchas veces es así. Probablemente lo hayan hecho porque fueron considerados redundantes. Sin embargo, hay detalles que importan, y uno mucho. Bueno, estamos en Adviento, y hemos dicho que es un tiempo de doble espera, y además de esperanza, de espera de acontecimiento de la Navidad, o sea, del Señor que nació en la carne humana, y del cual hacemos memoria, pero también de un tiempo futuro, la venida en gloria y majestad de nuestro Señor. Pues uno de los versículos faltantes explica que Jesús estaba hablando de aquel día, el día de su venida, el día de la ira de Dios, el día del juicio, el día del Señor, que todo es lo mismo. De eso se trata. Por eso la advertencia. El acento no debe estar tanto en la famosa parábola de la construcción sólida de una vida, sino en vivir según la voluntad de Dios, porque según eso será el juicio. Una persona puede muy bien hacer cosas buenas, objetivamente buenas, pero si no persigue en su vida la voluntad de Dios, lo bueno que haga no tendrá el valor de quien, haciendo lo mismo, buscó en todo la voluntad de Dios. Del mismo modo, alguien puede mostrar reverencia y respeto hacia Jesús, incluso haber hablado en su nombre, predicado, y hasta haber recibido carismas. No hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Pues aún así, si todo eso fuera cierto, profetizar, exorcizar, curar en nombre de Jesús, si lo que se buscó fue la propia gloria, si al mismo tiempo se obró el mal, ese será condenado, y diría con más razón, porque al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Para que se vea mejor lo que digo, pongamos el caso de un vidente, que hay tantos ahora, de alguien que verdaderamente recibe el mensaje de la Virgen, no del Señor. Y perdón, pero insisto una vez más, la mayoría de los que se dicen videntes son falsos. Pongan mucha atención.
O pongamos el caso de un sacerdote o un laico, ¿eh? Que haya recibido, digamos, carisma de sanación, o un exorcista. Si no hacen la voluntad de Dios, sino la propia, si están en pos de su propia gloria, si cometen fraude, o se aprovechan de su situación para ejercer poder, o lo que fuera contra la voluntad de Dios, se condenan. Así de claro. Por eso me parece que esos versículos son importantes, sobre todo en este tiempo, donde, como digo, tantos son los falsos videntes, falsos profetas, pues esos ya de entrada están condenados. Decir que se ve a la Virgen y no es verdad es un pecado gravísimo. No grave, sino gravísimo. Y no lo salvará haber hablado bien de la Virgen o del Señor, haberle dicho a la gente que rece el rosario, o que vaya a misa, o que se confiese, o que adore. Porque eso dicen, eso dicen. Atención, ¿eh? La gente dice, no, pero ¿cómo puede ser falso si...? No, es que ahí está la cosa. ¿Qué crees que te van a decir? Si cometen el sacrilegio o el sacrílego fraude de pasar por videntes cuando no lo son, se condenan. Que con Dios no se juega. Ojalá uno de tantos escuchara esto para que de inmediato dejara de embaucar a la gente, se arrepintiera y confesara y reparara. Esto es muy difícil que ocurra, aunque no imposible, porque son agentes del demonio y contribuyen tremendamente a la confusión. Y uno te mandan para un lado y otro para otro, porque están en los dos lados. Pero también quien la ve a la Virgen, por ejemplo, que se cuide de lo que dice, que se cuide de lo que dice y de lo que hace. Porque, como todos nosotros, debemos hacerlo, debemos cuidarnos, sobre todo quienes tenemos almas que siguen lo que decimos y nos escuchan. Los auténticos videntes deben ser conscientes que la gente toma cualquier opinión que emiten como si fuera venida de la misma Virgen o del Señor. Y eso no es así, no es así. No induzcan a nadie a creer que la conexión que tienen con el cielo es permanente y que todo lo que dicen es palabra de Dios. La pobre gente en estos tiempos en que casi no se habla de Dios, de nada trascendente, sino de cosas como llamadas vacunas, de calentamiento global, que como ahora no es más calentamiento, lo llaman cambio global, climático, por las dudas, lo hacen, y de qué sé yo más. Y la gente está harta, está atormentada, angustiada, muerta de miedo. ¿Y cuánto se ha contribuido a ese miedo cerrando iglesias, imponiendo Green Pass para entrar como ahora, y quitando el agua bendita para decir poco, para decir poquísimo, porque es mucho más lo que se hizo? Digo, ante las situaciones que se viven, la pobre gente se aferra del primero que le da un mensaje que dice que es del cielo, y hay para todos los gustos. Entonces, el vidente o supuesto vidente cobra protagonismo. Es un oráculo de Dios. Se le consulta y dice lo que dice. Y a veces son despropósitos. Bueno, si es falso, son todos despropósitos, pero digo, estoy hablando del auténtico. Mucha prudencia, no dejarse engañar ni manipular, ni llevar por opiniones personales, no creer que es Dios o la Virgen quien les habla por boca del vidente. El protagonismo de un vidente es mala señal, muy mala, generalmente indicio de falsedad. Pero si no es falso, puede ser dañoso para el propio vidente y para las personas que lo siguen. Recuerdo cuán severo era el padre Slapko con los videntes de Medjugorje. ¿Cuán? Había algunos videos antiguos, ¿no? Creo que era Mari estaba hablando y él estaba al lado mirándola. Cuidado con lo que dices, ¿no? Los videntes auténticos gozan de una particular forma de gracia actual, que es la de poder ver a la visita celestial o de escuchar su mensaje. Pero eso se verifica en un determinado y breve momento.
Evidente debe transmitir el mensaje que se le da cuando se le dice que debe darlo a conocer, claro. Pero debe, por prudencia, abstenerse de dar opiniones o de hablar en modo magisterial, como si fuera la iglesia, porque aún así pueden, y de hecho muchas veces se equivocan, ellos inducen a error a otros. Si hasta puede ocurrir, como ocurrió, no transmitir adecuadamente el mensaje. O sea, gozan de una gracia en un determinado momento, es una gracia transitoria, pero no gozan la gracia habitual de una permanente y continua comunicación, aunque sí se espera que vivan en estado de gracia, que eso es gracia santificante, gracia habitual, pero no habitual de que están ahí constantemente en conexión. Y parecido ocurre con nosotros, sacerdotes, que tenemos el cuidado de muchas almas. Aunque tengamos la gracia habitual, debemos cuidarnos muy bien de mantenerla, de cuidar lo que decimos y hacemos. Lo importante en todo es hacer la voluntad de Dios, que en forma genérica está expresada en los mandamientos, a su vez compendiados sobre todo en el amar a Dios sobre todas las cosas y en el amar al prójimo. Bueno, cuidado que la cosa es muy seria. Cuidado a los falsos profetas. El Señor nos advierte severamente, su juicio será inapelable. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. La primera lectura, como ayer, es también la del profeta Isaías. Y también nos habla de aquel día. Vemos como todo está orientado no ahora a la Navidad, sino al final de los tiempos, a la parusía. Aquel día, día del Señor, se verán enfrentadas dos ciudades. Una, la llamada ciudad fuerte, que es Jerusalén, en este pasaje de Isaías, porque el mismo Dios la ha fortalecido, que abre sus puertas para que entre un pueblo justo. En la figura profética de Isaías, Jerusalén, la ciudad que está sobre el monte Sión, es la celestial donde habitan todos los justos, todos los que Dios ha encontrado justos, los santos. Y la otra es la ciudad elevada, dice, donde habitaban los de las alturas, los soberbios. Pues esta ciudad elevada, identificada con Babilonia, es derrumbada. Es derribada hasta el suelo, totalmente demolida. Babilonia, como Jerusalén, son figuras escatológicas del final de los tiempos, del desenlace de la guerra espiritual, cuando el misterio de iniquidad llega a su cúspide, cuando el anticristo reina y es arrasado. Por eso Babilonia aparece en el Apocalipsis, y como anunciaba Isaías, igualmente el profeta de Patmos, San Juan, exclama más de una vez, cayó Babilonia. En el capítulo 17 del Apocalipsis, la ciudad, que es el compendio de todas las abominaciones y pecados, está representada por una mujer, una prostituta, vestida de púrpura y escarlata, los colores de la sangre, de los mártires y de los inocentes masacrados, los abortos. Resplandecía enjollada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi, dice, a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Esta mujer ramera, figura de todo el mal obrado por Satanás, es la opuesta a la mujer con mayúscula, la revestida de sol y coronada de 12 estrellas. Esta otra mujer es la enviada de Dios, a quien el Hijo hizo madre para salvar a sus hijos. La oposición entre Jerusalén y Babilonia también nos recuerda las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre o del mundo o terrenal. La obra es de Civitate Dei, de la ciudad de Dios, y acerca de la ciudad de Dios. Y el genial santo lo resume así. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrenal del hombre, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celestial de Dios. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Bueno, este es el combate escatológico
en el que hoy mismo estamos todos metidos, aquí en la tierra, con el auxilio del cielo. Babilonia significa confusión, y eso es lo que vivimos. Esa confusión es producto del mal. La ciudad de Dios es la ciudad de todos los que gozan en el cielo de las bienaventuranzas y de los que nos esforzamos para un día conseguirlas. Los viandantes que siguen a su Señor. Los soberbios poderosos de esta tierra, soberbios que como su padre Satanás se ponen en lugar de Dios, se erigen en dueños y señores de todos. Están poniendo todo esfuerzo para conseguir el sometimiento de todo el mundo. Esos secuaces del anticristo. Estos son la Babilonia, la sucursal del infierno, bajo el mando de Satanás, con quien hicieron alianza. Por eso no nos extrañan las aberraciones que hacen con pequeños, ni que formen parte de red de pedófilos, infanticidas y que utilicen medios manifiestamente ilícitos, sin poner cuidado alguno en las formas, desesperadamente para avasallarnos. Claro, muchos no se dan cuenta. Ese es el tema. Cuando falta la luz, sabemos que debemos resistir. Es que esta es una guerra espiritual con sus manifestaciones materiales, pero es espiritual y se combate con armas espirituales. Estos agentes del enemigo, del adversario de Dios y de los hombres, quieren más que nuestros cuerpos y quieren más que el sometimiento total de nosotros. Quieren nuestras almas. Debemos resistir confiando en el poder de Dios, poniéndonos bajo su protección, bajo la protección y el mando de nuestra Santísima Madre. Nuestra fe está puesta solo en Dios y no en los hombres. Es muy triste ver cómo muchos confían en hombres, en una falsa ciencia humana que se ha corrompido. Roguemos por los verdaderos hombres de ciencia, honestos, que no se dejan doblegar y no engañan a la gente. Pero eso sí, todos a rezar y mucho para que el Señor abrevie los días. Todo esto era necesario para que se vean vean los que no tienen velos en los ojos, para que veamos hasta qué grado de extensión y de intensidad tiene el mal. Lo que vivimos solo se explica y es posible por la gran corrupción que secunda las mentes diabólicamente perversas que están ejecutando su plan y por el gran miedo que hace cómplices a la mayoría. No temamos, pronto escucharemos que cayó Babilonia. Cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Y oí otra voz del cielo que decía: pueblo mío, salid de ella, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y para que no os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus crímenes. Esto está en el capítulo 18 del Apocalipsis. Sí, me dirán, huimos a este mundo perdido, pero ¿dónde vamos? Nuestro refugio es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.